En todo este proceso, algo en lo que relata Juan y que es un constante énfasis es que todo está siendo muy trágico, pero a la vez en el completo control de Dios. Y este completo control de Dios se muestra en que se están cumpliendo lo que Dios había dicho con anterioridad por medio de los profetas, por medio de las escrituras. Y hace estos comentarios, los inserta constantemente, esto es para que se cumpliera tal escritura. Y en todo esto está expresando esta confianza, pero además esta enseñanza. Todo está en pleno control de Dios. Juan está enfatizando esto desde el capítulo anterior, en el capítulo 18, por ejemplo, vemos cuando llevan los judíos a Pilato, a Jesús, y le preguntan que por qué lo trajeron, le responden, si no fuera un malhechor no se lo habríamos entregado. Y ahí comenta, esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús dijo sobre la clase de muerte que iba a sufrir. Entonces está enfatizando tanto lo que Jesús había advertido en su propia vida, momentos antes, como lo que las escrituras estaban testificando. En ese momento, al llevar los judíos a Pilato, se tenía que cumplir que muriese de una forma específica que era la crucifixión. Por eso había sido llevado a los romanos. En Juan 19, precisamente cuando los soldados están echando suertes sobre la túnica de Jesús, Juan describe, esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Y en esta última porción del capítulo 19, Juan sigue teniendo la misma intención y el mismo énfasis y lo vemos todavía recalcar un par de veces más. Aquí vemos el fervoroso anhelo de Juan de explicar, a la vez que está relatando la historia, que Jesús es el Mesías que estaba profetizado en las Escrituras, que es el Hijo de Dios, con el fin específico, como lo dice en el verso 35, para que también ustedes crean. Y como lo explica más adelante, todavía en el Evangelio, ya cerrando el texto, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Así que el propósito, la intención de relatar todo esto no es a la manera de un periodista de simplemente relatar los hechos que acontecieron y a informar, sino con un propósito teológico, espiritual, de conectar finalmente con aquel que lo está escuchando, con aquel que lo está leyendo, y por lo tanto, en ese sentido, con nosotros mismos en este día, en este propósito, se han escrito para que tú y todos los que estamos aquí creamos en qué cosa, en Jesús, y para que en Él, en su nombre, tengamos vida. De nada sirve que leamos las Escrituras, que sepamos lo que pasó con Jesús. Quizá la historia ya no la sabemos de memoria, sabemos lo que dice un evangelio, lo que dice otro, pero si no creemos en su nombre, no se corresponde con el propósito que tenía Juan. Pero más allá de que no se corresponda con lo que decía Juan, es que nosotros entonces no experimentamos la vida de la profundidad que encierran estos relatos. Así que tengamos en mente hoy en día, en esta mañana, esto que nos comunica el Evangelio, que es para que yo crea. Grábalo en tu mente, en tu corazón, al comenzar en esta enseñanza, que es para que tú creas, para que yo lo asuma con convicción y entonces experimente esa vida que me quiere transmitir. Todo lo que leemos, todo lo que a continuación el Señor nos permita meditar, es con ese propósito, para que tú tengas vida creyendo en quién es este hombre que fue crucificado. Así que vamos a los versículos 28 al 30 para meditar en lo que Juan está queriendo comunicar. Dice que después de los acontecimientos previos, Jesús ya sabía que todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dice, tengo sed, primeramente. La respuesta de los soldados es esta, ¿no? Había allí una vasija llena de vinagre, que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En esta porción vemos dos palabras de Jesús. Justo después de que se dice,
como Jesús ya sabía que todo había terminado, entonces se menciona esto: tengo sed y todo está cumplido, todo se ha cumplido. Lo primero, que es tengo sed, sabiendo que todo se había terminado, es algo bien interesante que nos expresa la plena humanidad de Jesús, porque nos apunta a precisar, a tomar en cuenta que aquel que está muriendo en la cruz, pese a que está cumpliendo las profecías de la salvación y que es aquel que venía a salvar a Israel, es 100% humano. Y en la cruz, una de las cosas más claras y obvias de un crucificado que pudiera padecer en ese momento era decir: tengo sed, clamar y decir: tengo sed, para que no caigamos simplemente en la idea de que Jesús estaba en un estado en el que no estaba padeciendo nada y que no estaba sufriendo nada de manera física, y que incluso si algo padeciera no se lo guardó, sino que, como lo vemos aquí, lo expresó. Así que era 100% humano el que estaba muriendo en la cruz. Y esto es también parte del cumplimiento de esta profecía de la Escritura, que esto representaba que Jesús dijera estas palabras. Pero ante la respuesta que vemos ahí de los soldados, es que había una vasija llena de vinagre, remojan una esponja, se la acercan a Jesús y se la ponen con un hisopo en la boca. Leyendo y teniendo en cuenta los otros evangelios, por ejemplo en Mateo y Marcos, se relata también que le habían dado vino con hiel o mirra, y esto es diferente a este momento en el que, después de que Jesús dice que tiene sed, le acercan el vinagre. Esto se entiende como que al principio, antes de ser crucificado, los soldados le acercan lo que dice Mateo y Marcos, vino con hiel o mirra, como una especie de anestésico ante el proceso de la crucifixión, y a lo cual Mateo dice: pero después de probarlo se negó a beberlo. Y Marcos dice: le dieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Esto es previo a la crucifixión, es crucificado, y entonces, una vez que Jesús sabía que todo se había cumplido, dice: tengo sed, y entonces le acercan la esponja con vinagre. Pero todo esto, más allá del detalle de por qué es que le acercan el vinagre, o si fue en una ocasión y antes de ser crucificado y después en otra, remite al cumplimiento de la Escritura, aunque este cumplimiento Juan no lo describe. No hay un comentario ahí de Juan que diga: para que se cumpla esta Escritura, como que lo deja implícito. Pero en la conciencia judía, en la mentalidad judía y el conocimiento de las Escrituras, seguramente venía a la mente Salmos 22:15: se ha secado mi vigor como la arcilla, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Y Salmos 69:21: en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Es lo que está describiendo Juan al insertar esto, aunque no hace el comentario. Como lo hace, sí, más adelante, y que tiene que ver con la palabra a continuación, ¿no? Que después de probar el vinagre, Jesús dice: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Esta segunda palabra aquí en este fragmento demuestra que Jesús ya sabía que entonces había terminado su obra, que aquello por lo cual había sido enviado, que aquello que había tenido en cuenta que era el propósito último por el cual había venido al mundo, había llegado. Y aquella hora que en otros momentos había dicho: la hora no ha llegado, no ha sido mi hora, y que en otro momento lo anticipaba cada vez más cerca diciendo: ha llegado la hora, ahora en este momento esa hora ya ha pasado. Todo se ha cumplido, dijo Jesús. Y todo lo que se ha cumplido es todo aquello que encierra el propósito de Jesús para con el Padre, pero de Jesús también para con la humanidad. Ofrecer esa salvación estaba dado, se había completado, no había quedado a medias. Y si tú eres el lector que está contemplando esto y se había cumplido, esto es para ti también. Que Jesús no se quedó a medias, que Jesús no fracasó, no desistió, sino que hasta el final, sabiendo que todo se había cumplido, lo anunció, y entonces ahora sí,
inclina la cabeza y entrega el espíritu. Demostrando también que a él no le quitan el espíritu y que es la autoridad que él había mencionado que él tenía y que nos deja ver también quién era el que estaba siendo crucificado. Porque cuando uno muere, si tú has tenido algún familiar enfermo a punto de la muerte, o si tú te has sentido así en una situación cercana a la muerte, no te sientes con la certeza y la seguridad de decir, yo entrego el espíritu cuando quiero, ¿no? O la otra persona lo entrega cuando quiere, o tengo hasta el poder para quitarle el espíritu a otra persona. Como humanos no somos capaces de eso, y eso es lo que nos atemoriza y la frustración, la impotencia, la limitante humana. Pero Jesús, a la vez que está diciendo, tengo sed, porque soy humano, dice, todo se ha cumplido y ahora entrego mi espíritu, porque soy algo más que humano. Y es lo que él mismo ha anticipado y que también nos matiza un poco el Evangelio de Lucas en este fragmento, en este momento en que Jesús exclamó con fuerza, Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Lo cual también, aunque no lo comenta Juan, es el cumplimiento de aquello que se menciona en Salmos 31:5, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es un eco de lo que Jesús había mencionado y enseñado antes en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Así que el que está muriendo en la cruz es 100% humano y 100% divino, con poder sobre la vida y la muerte de sí mismo, pero también de todos los seres humanos. Esto es lo que está demostrando con estas dos palabras, para hacernos comprender quién es el que está siendo crucificado, de qué naturaleza, quién es aquel que está en la cruz y de qué se trata eso que ha dicho, referido al cumplimiento de las Escrituras, pero también a la magnitud de lo que implican esas palabras. Y por otra parte, en el versículo 31, ¿qué es lo que leemos y a quiénes nos encontramos? Que en el contexto de que era el día de la preparación para la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un sábado muy solemne. Así que pidieron a Pilato ordenar que quebraran las piernas de los crucificados y bajaran sus cuerpos. Jesús ha entregado el Espíritu y los judíos están en su conciencia, de manera piadosa, queriendo cumplir la ley de Dios. Y en todo este proceso han querido llevar a cabo la justicia de Dios contra el blasfemo, contra el hereje, ¿no? Contra el mentiroso que se opone a Dios, contra aquel que se hizo pasar por Dios. Ya han terminado con él. Y entonces los judíos en su mente están pensando, vamos a seguir cumpliendo la ley de Dios. Ya resolvimos este asunto, vamos con lo que viene, ¿no? Y lo que viene es preparar la Pascua. Somos piadosos, responsables y hay que seguir haciendo lo que toca, que es cumplir la ley. Y la ley lo dice así, Deuteronomio 21:23, tenían que resolver el asunto de Jesús como lo decía la ley. Si alguien que comete un delito digno de muerte es condenado, dice Deuteronomio, y colgado de un madero, no dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día. Porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. ¿Cómo vamos a permitir que nuestra tierra se contamine, no? Pensaban, hay que resolver rápido. No se pueden quedar esos muertos ahí arriba. Es la preparación del sábado. Rápido, ya quiebren las piernas, bájenlos y desháganse de ellos, porque tenemos cosas más importantes que hacer. Las leyes importantes que cubrir de Dios. Así que esto
pues ese sentir de los judíos, pero que a la vez nos refleja la misma hipocresía que estaban teniendo y que ya nos viene expresando desde los capítulos anteriores, desde el simple hecho de ir por Jesús, de que todo el proceso no tiene ni pies ni cabeza en cómo lo están llevando a cabo, lo están haciendo por su propia voluntad. No tienen testigos, no tienen una causa clara, lo llevan con Pilato, Pilato le pregunta que por qué se lo trajeron, no saben decirle bien, simplemente dice, pues es un malhechor y por eso te lo trajimos. E incluso, ante Pilato, pues es que le están diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y dice, ¿acaso voy a crucificar su rey? Dice Pilato. Y a tal punto es la hipocresía de los judíos y la desvergüenza y el sinsentido, que dicen, no tenemos más rey que el César. Somos judíos y lo más importante de nuestro pueblo es nuestra tradición religiosa y a Dios en el frente, pero ahora decimos, no tenemos más rey que el César, crucifícalo. Es solamente la consecuencia de la hipocresía de los judíos y ahora continúan con eso diciendo, vamos a preparar la Pascua porque hay que honrar a nuestro Dios. Ellos continuaban con este interés de cumplir sus normas religiosas mientras terminaban de matar al mismísimo Hijo de Dios que estaba siendo enviado para salvación de ellos, al mismísimo Mesías por el cual podían ser rescatados. Así que es la ceguera y la contradicción total, que es Dios que quiere acercarse a ti, salvarte, y tú asesinas a aquel a quien ha enviado para cubrir o cumplir y ocuparte de leyes que tú crees que son lo importante y que es lo que Dios quiere de ti. Este es el cuadro, la escena que nos muestra de los judíos, de la hipocresía de los judíos, y es algo interesante para tomar en cuenta y contrastarlo con lo que a continuación la historia nos dice y vernos reflejados en eso, en cómo es al final de cuentas una vida de fe y en cómo estamos distinguiendo lo que Dios quiere y lo que Dios le interesa, si basado en las leyes que puede que nos sepamos de memoria y todo aquello que quiere, o lo referente a su Hijo, que es Jesús. De los versículos 32 al 37, Juan entonces describe este cumplimiento de los sucesos en las Escrituras. Continúa con estos versículos y con esta intención de explicar de qué se trata todo lo que está aconteciendo. Fueron entonces los soldados y quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús en medio y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. Aquí introduce un mensaje en medio, un comentario, Juan. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Y entonces explica lo que acaba de decir de los acontecimientos. Gracias. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no le quebrarás ningún hueso. Y como dice otra escritura también, mirarán al que han traspasado. Así que los acontecimientos de que a Jesús no le quebraran los huesos y lo traspasaran, era humanamente en el acontecimiento y el desenvolvimiento de los sucesos, pues era, los soldados lo vieron y dijeron, ya está muerto, pues entonces no le vamos a quebrantar los huesos, mejor lo traspasamos, pero en la perspectiva, el plan y el control de Dios, eso era parte del cumplimiento de la profecía que aquí está describiendo Juan. No le quebrarán ningún hueso, lo cual en todo este fragmento Juan está llevando esta exhortación a la fe por medio de convencer a través de las dos maneras. Uno, el testimonio de las Escrituras y dos, el testimonio de lo que aquel discípulo vio y que testifica y que lo dice con esa certeza, ¿no? Su testimonio es verídico, él sabe que dice la verdad. Pero antes de pasar a eso, quisiera comentar algo que es muy valioso y que pudiera pasar desapercibido si uno lo lee rápidamente, pero el detalle que se menciona que al ser atravesado de Jesús, al instante brota sangre
y agua. Y esto tiene un peso simbólico de que Jesús, al momento de morir, salga de su costado agua y sangre, recordando en todas las palabras y las enseñanzas de lo que Jesús había dicho y el símbolo de lo que Él comunica, que anteriormente en este evangelio, en el capítulo 6, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y más adelante, en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Aquel que estaba crucificado y que había dicho: tengo sed, había dicho antes: todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y de aquel que está crucificado y que ha sido atravesado, ha salido esa agua y esa sangre que es vida eterna. Lo cual nos hace pensar en lo que eso significa, que es que Jesús ahora estaba siendo asesinado por humanos, y sin embargo en ese momento, en el instante de que el humano pretende comprobar y corroborar que el Hijo de Dios está muerto y atraviesa la lanza, de él brota el agua y la sangre, que es vida y salvación, perdón de pecados, para todo aquel que está sediento, para todo aquel que cree en él. Así que esta imagen me impacta y me conmueve, porque es el hombre atravesando al Hijo de Dios. Y el momento en que nosotros atravesamos en el desprecio y la corroboración de su asesinato, de él brota en ese instante la salvación y el perdón hacia nosotros, derramando en forma de agua y de sangre. Y todas estas cosas fueron escritas para que tú creas, para que yo lo crea, que esa salvación está ejecutada por medio de Jesús. Y este es el énfasis que en este momento hace Juan, el discípulo, por medio de estas dos cosas que comentaba: el testimonio de aquel que ha visto estas cosas y el cumplimiento de las Escrituras. Lo dice de esa manera, ¿no? Y que sí, muchos, pues se puede suponer que es el mismo Juan el que está escribiendo, porque es la forma en la que puede estarse refiriendo durante todo el Evangelio, asimismo de una manera un tanto implícita o anónima, decir: el que lo vio ha dado testimonio de ello, si su testimonio es verídico. Esta es la predicación total de Juan, diciendo: yo lo he visto y lo estoy escribiendo y lo estoy contando para que ustedes crean. Yo sé que digo la verdad y esto aconteció, y es la explicación de que es el cumplimiento de las Escrituras, es el verdadero Mesías, para que ustedes también lo crean, para que ustedes también lo comprendan y lo vean. Y lo explica de esa manera, ¿no? Estos dos momentos. No le quebrará ningún hueso. Salmo 34:20 es el cumplimiento. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. Lo cual también es interesante en las Escrituras, que todo converge, porque es el momento de la Pascua, es la preparación del sábado, está siendo Jesús crucificado, en la Pascua se tenía que sacrificar a un cordero, y en Éxodo 12:46, que también se menciona en el libro de Números 9:12, se dice de parte de Dios: la Pascua deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Y como dice otra escritura respecto a que ha sido traspasado Jesús, en Zacarías 12:10 es la que menciona, que a la vez es la que se cita en Apocalipsis, en la introducción del capítulo 1, versículo 7. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracia y de súplica. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación con duelo como por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Todo esto converge en el cumplimiento de la profecía y la profundidad espiritual de lo que es el simple hecho a la luz de los ojos humanos,
que es pues un simple judío crucificado, que es el Salvador del mundo, el Mesías que había de ser enviado. Y todo esto para que esté delante de nosotros y podamos evaluarlo, si creemos en esa profundidad profética que se está cumpliendo en Jesús y redentora para todo aquel que cree, o si es un relato vano. Hoy te invito a que lo consideres. Si tú has creído en Jesús, que vuelvas a recordar lo que esa profundidad significa. Y si tú no crees en Jesús, te animo a que lo evalúes y a que consideres la Biblia, a que consideres las profecías que de ese hombre, Jesús de Nazaret, un judío del siglo I, se hicieron, y la profundidad espiritual de la vida eterna, la vida plena que quiero ofrecerte a ti, si tú lo aceptas y crees en Él. Porque esto es lo relevante del énfasis que tiene Juan en el cumplimiento de las Escrituras. ¿Por qué los judíos estaban tan interesados en cumplir la Pascua, en apresurarse, en resolver el asunto? Porque las Escrituras lo decían, porque estaba ahí. Entonces Juan está como describiendo todas estas cosas para enseñarle las Escrituras. Ustedes están enfocados en las Escrituras, están queriendo cumplir la Pascua. Y ahora, tiempo después, cuando escribe este Evangelio, esto está en las Escrituras, esto fue lo que ocurrió, lo que aconteció. Y es lo mismo que Jesús les hace ver y les expone respecto a su acercamiento a las Escrituras. Esa confrontación que Juan capítulo 5, 39 al 42, vemos que Jesús hace cuando los tuvo de frente, ¿no? Hablando con ellos. Les dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. A ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Lo cual es muy duro, porque se los anticipó y no vieron el cumplimiento, que por sus propias manos se iba a cumplir de las profecías en Jesús, en su muerte. Es muy duro pensarlo hacia los judíos, hacia los religiosos, pero es ahí donde podemos nosotros examinarnos y vernos frente a esto que nos refleja la actitud de los judíos, de los religiosos, porque ellos estudian con diligencia las Escrituras y están afanados en su perspectiva de lo que es la fe y de lo que es la vida espiritual, honrando a Dios, en cumplir lo que Él ha ordenado, pero no se acercan a Jesús. Él se los dice así, ¿no? Estudian con diligencia las Escrituras, creyendo que hayan vida eterna en ellas. Ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Así que hay dos instancias, ¿no? Una, las Escrituras, y otra, Jesús mismo. Puedes estar en las Escrituras, puedes conocer, estudiar la Biblia, y estudiarla incluso con diligencia. Puedes pensar incluso que en ese libro hay algo importante, hay algo valioso, algo que puede darte a tu vida espiritual. Puedes incluso identificar que algo puede señalar a Jesús, pero otra instancia, una brecha amplia hay en medio entre estas dos instancias, que es entre todo eso y acudir a Jesús. Y esta es la exhortación que tenemos que recibir como creyentes, como hombres y mujeres que profesan seguir a Dios, querer obedecer a Dios, honrarlo, y teniendo la Biblia en nuestras manos, sabiendo que corremos este riesgo, el mismo en el cual cayeron estos religiosos. Estudiaban con diligencia las Escrituras. No sé si tú estudies con diligencia las Escrituras y si las creas. Puedes hacer todo eso y hacerlo de manera extraordinaria, pero otra cosa es acercarte a Jesús. Y ante esto tenemos que recibir y pensar las palabras de Jesús para evaluarlas, si no es acaso que nos las está diciendo a nosotros, como si los dijo a los judíos, a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Porque puedes estar afanado en cumplir las fiestas, las Pascuas, lo que quieras, venir los domingos, todo lo que es la cultura eclesiástica, estudiar con diligencia la Escritura.
pero eso no significa que ames realmente a Dios. No se trata solo de conocer las Escrituras, sino de ir a Cristo. ¿Cómo estás tú? ¿Qué es lo que pasó entonces después de que Jesús fue crucificado? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús después de que fue atravesado? Versículo 38 al 42. Después de esto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Él fue y retiró el cuerpo con el permiso de Pilato. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 33 kilogramos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación para el sábado, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Entonces, del fragmento que leímos, nos encontramos dos escenas: la muerte de Jesús y los momentos previos, cuando dice que tiene sed y todo se ha cumplido, cuando muere, y pues la sepultura de Jesús. Y la sepultura se describe de esta manera bastante curiosa, porque igualmente pudiéramos en primera instancia leerlo y pasarlo rápido, como pues era lo que se tenía que hacer, se tenía que sepultar y alguien lo tenía que sepultar. Pero hay muchísimos detalles en estos 4 versículos, 5, que describen tantas cosas y que encierran tantas cosas de esa escena, que espero en Dios que nos permita dilucidar eso y poder ser conmovidos y confrontados por lo que se encierra ahí. Se menciona a 2 hombres, ¿no? José de Arimatea y Nicodemo. José de Arimatea, ¿saben quién es José de Arimatea? No tenemos ni idea porque no ha aparecido en el Evangelio de Juan, ¿verdad? José de Arimatea. Y en los demás evangelios se menciona solamente en esta instancia, en la sepultura. No lo vemos en otra escena, en la casa de alguien cuando se reunía Jesús. No se menciona a José de Arimatea, sino hasta este momento en la sepultura de Jesús. Y se menciona en los 4 evangelios. Y aunque tenemos poca información en todos los evangelios, en esta porción en que lo mencionan, dan varios detalles de quién es este José de Arimatea. Mateo nos comenta, por ejemplo, de esta manera, que al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Es rico y es discípulo de Jesús. Marcos nos dice, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Entonces era parte del cuerpo, más bien del consejo de los judíos, y que estaba esperando en la expectativa de que viniera el reino de Dios. Y Lucas nos dice, había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, fíjense, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos, de sus compañeros del consejo, al crucificar a Jesús. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este es José de Arimatea, y bueno, aquí Juan nos está diciendo, era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo de los judíos. Toma más relevancia pensar que tenía ese miedo porque era parte del consejo de los judíos, pero además estaba acomodado, ¿no? Era rico. Y en medio de todo eso se envuelve el secreto de pues, la forma en la que está siguiendo a Jesús. Así que tengamos en mente que este es José de Arimatea por el momento, y el otro es Nicodemo. Sí lo ubicamos más, ¿no? Que aquí el mismo Juan dice, el que antes había visitado a Jesús de noche. En su propio texto dice, el que ya les conté la historia, ¿no? De quién es este Nicodemo, y que dice que es uno de los principales también entre los fariseos, que fue a visitar a Jesús de noche. Estos 2 son los que se mencionan, así aparecen en el relato. Después de tanto tiempo, uno no se había mencionado, y Nicodemo desde el capítulo 3 no se había mencionado. O más adelante es cuando hace una pregunta, ¿no?
a sus propios compañeros. Pero aparecen ahora con una actitud pues que desconcierta un poco, porque nos dice que ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Aquí se conectan estos dos hombres. No sabemos si se conocían, hay una probabilidad de que sí se conocieran, estando en una región pues pequeña y además siendo parte del Consejo uno y también uno de los principales fariseos, pero ahí están, y no sé si se pusieron de acuerdo para ir a sepultarlo o llegaron y se encontraron. Todo eso no nos es descrito, pero ahí están dos hombres juntos que no son parte del grupo pequeño de discípulos de Jesús, sino que los dos coinciden en que lo estaban viviendo de manera secreta, como a la distancia, ni siquiera del grupo amplio que iba con Jesús también, sino pues desde la comodidad de su riqueza y la comodidad de ser parte del Sanedrín, ¿no? José de Arimatea dice, él fue, y esto se dice en los demás evangelios, retiró el cuerpo con el permiso de Pilato. Eso es lo que hace José de Arimatea. Y Nicodemo, esto es impresionante, llega con 33 kilogramos de una mezcla de mirra y aloe. Ahí están los dos hombres que no habían presentándose ante Jesús y ahora se están acercando a Jesús muerto, pidiendo el cuerpo y con toda la preparativa de las especies aromáticas para sepultarlo. Actúan después de su muerte y esto también es algo curioso porque en medio de la desesperanza de que el Mesías ha muerto y la confusión de que los mismos discípulos tenían de qué era lo que había pasado, y ellos estando a la distancia seguro también, dudo que tuvieran la firme convicción de que resucitarían en unos cuantos días, sino que se acercan estando Jesús muerto. Pareciera que no tiene caso ya, ahora sí vivir su fe de manera pública cuando Jesús ya está muerto, ¿no? Podríamos pensar incluso como aquellos comentarios o pensamientos cuando pues un familiar o un amigo muere y hay personas que no los visitaron en vida y no se acercaron a él cuando estaba en vida y entonces van cuando ya está muerto y ahora sí llegan con todo el florero, ¿no? Y lo ponen a Jesús y ahora sí. Nos hallamos un poco en ese contraste como de qué significa que ahora sí se acerquen a Jesús y lleven todas estas cosas cuando todo el ministerio de Jesús estuvieron escondidos, ¿no? A la distancia, con ese temor. Por una parte podríamos pensar, no tiene tanto caso, no tiene tanto sentido, ya después de que todo fue cumplido, de que todo se llevó a cabo. Pero a la vez, es muy valioso lo que están haciendo. Y esto es algo también que es impresionante, que nos deja ver el Evangelio, que no es ni siquiera uno de los discípulos que estaban con ellos comiendo hace unas horas en la cena. A ellos ya no se menciona en este fragmento, sino que son otros que ya no estaban. Y las cosas que hacen, de todos modos, tienen una profundidad y una delicadeza, porque José de Arimatea, pensemos con cuidado lo que significó para él, ir a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato, siendo un miembro distinguido del Consejo de los Judíos, en desacuerdo con la decisión de los demás miembros de cómo habían obrado, de lo que habían decidido frente a Jesús en todo el proceso, de haber gritado crucifícalo. Él estaba en desacuerdo. Se dice que él era un hombre justo, bueno, que esperaba el reino de Dios, con temor, sí, pero también rico y parte del consejo, y se atreve a pedirle al gobernador romano el cuerpo del crucificado hace unas horas. Podría dejarlo de lado y decir, pues ya, fue asesinado. Pero en este momento, en este último momento, en su confrontación de su propia fe, de hecho otro evangelio lo dice así, se atrevió o valientemente fue a Pilato. Porque pensemos eso, estamos a unas horas de la Pascua, eres un principal entre el consejo, Jesús ya fue crucificado. ¿Te animarías a ir a pedir su cuerpo e irlo a sepultar, sabiendo todo lo que los demás también van a decir de ti? ¿Lo harías o no lo harías?
Y es por eso el énfasis en que se hace de José de Arimatea, que fue y se atrevió a pedirle al cuerpo a Pilato, saliendo o despojándose de lo que opinarían los demás. Y Nicodemo, también siendo uno de los principales fariseos, podría haberse quedado en la misma comodidad y dejar que todo pasara. Y habiendo visitado anteriormente en vida a Jesús en secreto y en la noche, ahora, ¿a qué hora del día nos encontramos? Poco después de las 3 y antes del día de la Pascua, que son las 6 de la tarde, 3 horas en medio. Y Nicodemo llega con 33 kilogramos de una mezcla de mirra y aloe para sepultar a Jesús. Es también en cuestión hasta del tiempo. Tienes 3 horas antes de preparar la Pascua y todos los demás están preparando la Pascua. ¿Tú irías a pedir el cuerpo al gobernador romano de aquel que es un fracasado total ante la vista de todos y que tu propio grupo lo entregó al gobernador? Eso es lo que está de por medio en las decisiones de estos hombres. Y Nicodemo, además, pues preparar todo eso y llevarlo consigo hacia ese lugar. Aquí lo que notamos es la decisión, el atrevimiento de que aunque pareciera ya un momento que no tiene caso que Jesús murió, el atrevimiento de salir de lo secreto y de lo privado a lo público por causa de Cristo, por servir a Cristo. En medio de ese momento en que diría, ya mi oportunidad pasó, porque si fuera discípulo lo tendría que haber sido cuando Jesús estaba vivo. ¿Y cuántas veces es así para nosotros, no? Que mucho tiempo hemos estado así, de manera secreta, de manera privada, y podríamos decir, ya no lo hice antes, ya no lo puedo hacer. Y todavía hay oportunidad. Porque hay muchos discípulos de Jesús, y muchos viven la fe de manera distinta, ¿no? Algunos de manera pública y otros de manera más introvertida, en parte por su personalidad, en parte por su historia. Unos, sí, más extrovertidos y otros con mayor temor. Pero un verdadero discípulo, tarde o temprano, en algún momento, tiene que enfrentar ese paso de fe, de salir del anonimato y hacer algo por Cristo. ¿Tú cómo has vivido tu fe en Cristo? De manera secreta, privada, anónima, rodeada de un grupo social de personas que no creen en Cristo, que incluso lo aborrecen, hablan mal de Él, y has estado ahí en medio. Todavía hay oportunidad para que salgas de ese temor, para que salgas de ese secretismo y obrar por causa de Él. ¿Tú ya diste ese paso? Porque el amor de Cristo, tienes que evaluarlo, te ha conmovido de tal manera que te ha impulsado ya a salir de tu privacidad y tu anonimato, o es todavía mayor que el amor de Cristo, la comodidad y el amor que tienes por ti mismo. La riqueza, la reputación, el que te sigan aceptando en un círculo social, el que te digan halagos, ¿no? Porque creen que piensas como ellos, porque creen que sigues al Señor de ellos, ¿no? ¿Qué es mayor? Porque al final de cuentas es cuánto el amor de Cristo te ha impactado, qué es lo que te motiva, es lo que te mueve, es lo que has contemplado, lo cual ni tú comprendes, pero supera tus miedos, tus inseguridades, todos esos conflictos mentales, ¿no? Y emocionales que te atrapan para no ir y llevar las especias aromáticas para atender el cuerpo de Cristo, o no ir a aquella figura dominante que sería el gobernador romano y pedir el cuerpo de aquel en que estás convencido que es el Mesías. Lo trataron con atención, con delicadeza y con sacrificio. Sacrificio en todos los niveles, ¿no? Sacrificio de su reputación, sacrificio de su tiempo, sacrificio de sus recursos y su dinero. ¿Cuánto le habrá costado esas especias aromáticas a Nicodemo, no? Y el sepulcro donde lo pusieron, que se describe que estaba ahí cercano. Algunos suponen también que era un sepulcro preparado por José de Arimatea. Pero como sea, implica sacrificios en muchos niveles a Jesús y a Jesús muerto.
ellos están animando a disponer todo eso para servir y atender a Jesús ya muerto. Y meditemos en esto. Cuando Jesús estaba en vida, recordamos la escena en la que una mujer le virtió el perfume, ¿no?, sobre sus pies, estando en una habitación. Y algunos se escandalizaron y Jesús le dijo: déjenla en paz. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Era María, ¿no?, la que virtió el perfume. Le dio lo más valioso que tenía en vida, ella misma, a Jesús. Aprovechó el momento. No fue una obligación, no fue un mandato, ella lo sintió. ¿Por qué? Porque estaba agradecida por lo que Jesús había hecho por ella. Lo hizo. No lo dudó. ¿Qué es lo que tengo más valioso? Mi perfume. Se lo voy a dar a Jesús en vida. Si tú hubieras estado en esa habitación con Jesús y sabes cómo te ha perdonado, lo amoroso que ha sido contigo, y haces un recuento de qué es lo más valioso que tengo en mi vida, ¿cómo habrías reaccionado en ese momento? ¿Qué es lo que tú le habrías dado en vida a Jesús? José de Arimatea y Nicodemo ahora están atendiendo a Jesús muerto. E igualmente están pensando: me voy a atrever a darle algo valioso. Todavía, a pesar de que corro riesgo de mi reputación, a pesar de que está muerto y pareciera que mis oportunidades de dárselo en vida pasaron, lo voy a hacer ahora. Y voy a atreverme a pedir el cuerpo de Jesús y a llevar todo este montón de especias aromáticas para sepultar a Jesús. ¿Cómo hubieses atendido tú a Jesús si te hubieses encontrado cerca de esa región y acercarte al cuerpo que José de Arimatea había pedido? Piensa en ese momento, y es algo que me impactó. Tienes el cuerpo de Jesús muerto en tus manos. ¿Cómo lo tratarías? ¿Qué harías con él? Eres tú el responsable, no hay nadie más, no hay otros discípulos. Ya todos se fueron, los judíos están preparando la Pascua y tú tienes el cuerpo de tu Señor asesinado en tus manos. ¿Qué harías con ese cuerpo? Y sabemos, lo cual nos puede llevar a una reflexión cercana y profunda. Sabemos que el cuerpo de Jesús resucitó, ascendió al cielo, y gracias a su revelación, ahora nosotros sabemos acerca del cuerpo mucho más de lo que significa, ¿no? Alguien que me ayude a buscar 1 Corintios capítulo 12 al 27 y nos ayude a leerlo en voz alta. Y alguien más que busque Efesios 1, 22 y 23. ¿Quién puede leer 1 Corintios 12, 27? ¿Y quién? Efesios 1, 22, 23. Renata, ¿Efesios? A ver, ok, entonces ahorita nos lees Efesios 1, 22, 23 y Corintios 12, 27. Acá, bueno, a ver, hermano. Sí, fuerte. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Sí, y Renata, por favor. Nosotros sabemos ahora esto por medio de la revelación que nos ha dado. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. La iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Así que más que preguntarnos qué hubiera hecho yo cuando Jesús estuvo en vida de manera física aquí en la tierra, o qué hubiera hecho yo si me hubiera tocado tener el cuerpo muerto de Jesús, mira a tu alrededor, mira a aquellos que están a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, enfrente de ti. Estás mirando el cuerpo de Cristo. ¿Cómo estás tratando en el presente al cuerpo de Cristo? Es de la misma manera que María en esa habitación veía el cuerpo de Cristo y José de Arimatea y Nicodemo atendieron el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que yo meditando esto percibí de parte de Dios
y me preguntaba esto: ¿cómo estoy sirviendo al cuerpo de Cristo? Con estos ejemplos y con esta comparación, con esta cercanía de cómo lo sirvieron ellos. ¿Los servimos sacrificialmente, incluso a costa de nuestra comodidad, de nuestra reputación, de nuestros planes, de nuestros recursos? Recordemos aquí la actitud de los religiosos, ¿no? Tenemos cosas importantes que cumplir para honrar a nuestro Dios. Deshazte del cuerpo. Asegúrate que ese cuerpo se deshaga porque tenemos que obedecer a nuestro Dios. Y ahí está el riesgo, ¿no? De desatender el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, pero estar enfocados en las leyes que tenemos que cumplir con Dios, la religiosidad que nuestra mente concibe que es la verdadera relación de fe con Dios. Y estamos encerrados en esa perspectiva, y mientras tanto el cuerpo, quebrántalo, deshazte de él, hazlo a un lado. Esa es la perspectiva y el actuar de los religiosos, y nosotros como creyentes, como aquellos que profesamos fe en Dios, ¿cómo tratamos el cuerpo? Y me temo que muchas veces podemos caer en esta conducta. Tengo que cumplir las normas, tengo que asistir el domingo, tengo que leer la Biblia, tengo que leerla diligentemente, tengo que creer que es importante la Biblia, tengo que orar tanto tiempo a la semana, hacer un montón de cosas. Y mientras tanto el cuerpo es algo incluso que me estorba para cumplir la ley de Dios, para estar cerca de mi relación con el Señor, para honrarlo como Él quiere que lo honre. Y es duro servir al cuerpo de Cristo así, porque ¿quién se quisiera hacer cargo en medio de una situación así de aquel a quien a la vista de todos fue el Mesías fracasado y el crucificado? ¿Quién quiere servir al cuerpo de Cristo, que es la comunidad cristiana, los hermanos, cuando muchas veces parecemos un fracaso irremediable, ¿no? ¿Quién quiere invertir su tiempo, su energía, su dinero para servir a la iglesia, cuando la iglesia muchas veces luce así, como el cuerpo de Cristo, desfigurado, ensangrentado, maloliente, masacrado, cuando parece que no tiene remedio? Y es así como muchas veces vemos a los hermanos, a las hermanas, que es desagradable, ¿no? El acercarse a los hermanos, a estos miembros que conforman el cuerpo de Cristo, porque parece ya que no tiene remedio, que es más fácil echarlo a la basura, deshacernos y cumplir entonces las cosas importantes, que es la ley de Dios. Ese es el reto y el desafío que viene con la pregunta: ¿cómo estás hoy en día sirviendo al cuerpo de Cristo? Y en todo esto me hizo tomar un sentido particular de este texto que quiero compartirles y que nos es muy familiar aquí, ¿no? Y que meditemos a la luz de esta historia cómo estamos sirviendo a la iglesia, cómo estamos sirviendo entre nosotros, Comunidad Cristiana Roma, nuestra iglesia local y la iglesia universal, aquellos hermanos que son de otras denominaciones, de otros aspectos, de otras esferas, y que muchas veces los vemos y decimos: no, huelen tan mal, están tan desfigurados, que mejor deshazte de ellos, ¿no? No les prestes atención en todo esto, ¿no? Pero partiendo de aquí, de nuestra iglesia local, recordemos esto y meditemos esto, ¿no? Como miembros del cuerpo de Cristo, Dios nos llama a seguir a Jesús juntos. Por eso damos prioridad a la comunidad cristiana en el uso de nuestro tiempo, energía y recursos. Como una familia diversa e interdependiente, que no siempre se ve radiante, ¿no? Victoriosa y armoniosa, sino que sufre, que llora, que se lastima y se incomoda entre sí misma, unos a otros, que se malentiende a sí misma, que tiene roces y diferencias y hasta se desfigura. Nos comprometemos el uno al otro, hablando la verdad en amor, usando nuestros dones y talentos en servicio mutuo y desarrollando vidas santas que reflejan el carácter de Dios. La comunidad no solo existe para sí, sino para la edificación de la iglesia, toda la iglesia, incluso de aquellos hermanos que me son difíciles de servir, ¿no? Que a veces me parece que son irremediables, o que no vale la pena atender según mi perspectiva, mi estándar, mis prioridades con Dios. La comunidad existe para la gloria de Dios y también para el bien de su mundo. ¿Cómo
estamos tratando el cuerpo de Cristo frente a esta historia de cómo lo trató José de Arimatea y Nicodemo? Aunque habían pasado mucho tiempo en el temor, es de la misma manera pensar, quizá tú has pasado ya mucho tiempo en ese temor, en esa inseguridad, en ese parálisis, todavía hay oportunidad de servir al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está sufriente, el cuerpo de Cristo está sangrando, está oliendo mal, está sudando, se está desmoronando. Puedes todavía llevar tu ofrenda como las especias aromáticas, tratarlo con delicadeza y envolverlo, atenderlo todavía. No simplemente como esta iglesia está tan mal, estos hermanos están tan mal, que ya no hay que tratarlos con delicadezas, ¿no? Todavía hay oportunidad, hermanos, para que sirvamos al cuerpo de Cristo. Así que José de Arimatea y Nicodemo eran dos hombres que habían estado en lo secreto y se atrevieron todavía a servir a Cristo. Y esto es lo que en esta parte de la sepultura podemos recordar. Que esos hombres que no se habían mencionado, ahora nos dan un ejemplo. A diferencia de que aquí ya no se menciona a Pedro, ya no se menciona a Juan, ya no se mencionan a aquellos que decían, voy a estar contigo hasta el final. Aparecieron estos hombres. ¿Hasta cuándo darás el paso tú a servir a Cristo públicamente, despojándote de ti mismo y también de lo que digan los demás? Titulé este sermón, creyendo en Jesús y atendiendo su cuerpo. Porque leemos, el que lo vio, dice Juan, ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Para que crean en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Creamos en Jesús, hermanos, tengamos vida en Él y no olvidemos atender su cuerpo, como lo hizo José de Arimatea y Nicodemo. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor infinito en Jesús hacia pecadores como nosotros, de extendernos misericordia a pesar de toda nuestra rebeldía, nuestro rechazo, de cómo te asesinamos y clavamos todo nuestro desprecio, y de ti hemos recibido misericordia. Gracias por este regalo tan grande. Ayúdanos a atesorarlo en nuestro corazón, a guardarlo, a creer en tu nombre y experimentar esta vida que tú has prometido a todo aquel que cree, que viene a ti en humillación, en humildad, se entrega a ti. Y también por medio de esto ayúdanos a vivir la vida que te agrada por medio de esta fe, de esta convicción que se deposita en ti. A vivir de manera valiente, de manera entregada, sacrificial. Tú conoces todo nuestro orgullo, todo nuestro egoísmo, todo aquello que nos suelta, que nos cuesta soltar, todo aquello que atesoramos más que servirte a ti y servir tu cuerpo. Ayúdanos a ver en la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas, independientemente de cómo seamos, ver tu cuerpo y ver tu rostro y atenderte y servirte, tener amor, tener paciencia, tener perdón, extendernos gracia por medio de esta visión de saber que este es tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por todo nuestro egoísmo. El día de hoy, llévanos a arrepentimiento y a dar frutos dignos de este arrepentimiento. Te pedimos esto, Señor, y te damos gracias porque te glorificas en la multitud de pecadores que somos y en conformar tu iglesia y en guiarla por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor.